Hola, hoy vamos a aprender algo muy importante en geometría, cómo calcular el área de algunas figuras. Primero debemos entender qué significa área. El área es el espacio que ocupa una figura. Por ejemplo, imaginen que queremos colocar baldosas en el piso de una habitación. Necesitamos saber cuántas baldosas caben. Eso es lo que nos ayuda a conocer el área. Para calcularla podemos contar los cuadrados que forman una figura o utilizar una fórmula. Comencemos con el rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo, multiplicamos el largo por el ancho. En este ejemplo tenemos un largo de 8 centímetros y un ancho de 4 centímetros. Entonces multiplicamos 8 por 4. 8 por 4 es igual a 32. Por lo tanto, el área de nuestro rectángulo es de 32 centímetros cuadrados. Recuerden algo muy importante. Cuando hablamos de área, la unidad queda elevada al cuadrado. Ahora vamos a conocer una figura que quizás parece un poco complicada, pero en realidad calcular su área es bastante sencillo, el paralelogramo. Miremos con atención esta figura. ¿Se fijaron en que tiene dos lados inclinados? Eso puede hacernos pensar que la fórmula será complicada, pero tranquilos, no lo es. Para calcular el área de un paralelogramo utilizamos una fórmula muy parecida a la que aprendimos para el rectángulo. Tenemos que multiplicar la base por la altura. En nuestro ejemplo, la base mide 7 centímetros y la altura mide 4 centímetros. Entonces hacemos nuestra multiplicación. 7 por 4. 7 por 4 es igual a 28. Por lo tanto, el área de nuestro paralelogramo es de 28 centímetros cuadrados. Pero atención, aquí tenemos algo muy importante que debemos aprender. La altura no es el lado inclinado del paralelogramo. La altura es la distancia que va desde la base hasta el lado opuesto, formando un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Por eso, en nuestra figura podemos reconocer la altura porque aparece formando una especie de esquina, como la esquina de un cuadrado. Así que cuando tengan que calcular el área de un paralelogramo, recuerden estas tres palabras mágicas: base por altura. Base por altura y tendremos el área del paralelogramo. ¿Te animas a buscar la base y la altura en un paralelogramo que encuentres a tu alrededor? Puede estar en un dibujo, en un cuaderno o incluso en una ventana. Ahora viene una pregunta muy interesante. Si miramos el paralelogramo, ¿por qué podemos calcular su área simplemente multiplicando la base por la altura? ¿De dónde sale esta fórmula? Vamos a descubrirlo juntos porque detrás de esta fórmula hay un pequeño truco geométrico. Miremos nuevamente nuestro paralelogramo. Como ya sabemos, tiene una base de 7 centímetros y una altura de 4 centímetros. Ahora imaginemos que hacemos un corte justo por la línea de la altura. De esta manera aparece un pequeño triángulo en uno de los extremos. ¿Y qué podemos hacer con ese triángulo? Moverlo. Lo tomamos y lo trasladamos hacia el otro lado del paralelogramo. Y aquí ocurre algo muy interesante. La figura que antes estaba inclinada ahora se transforma en un rectángulo. Pero atención, ¿hemos agregado alguna parte? No. ¿Hemos quitado alguna parte? Tampoco. Solamente cambiamos de lugar una parte de la figura. Por eso, aunque ahora tengamos un rectángulo, la cantidad de espacio que ocupa sigue siendo exactamente la misma. Nuestro paralelogramo y el nuevo rectángulo tienen la misma área. Y ahora podemos entender fácilmente de dónde viene nuestra fórmula. El rectángulo que obtuvimos tiene un largo igual a la base del paralelogramo y un ancho igual a su altura. Como el área de un rectángulo se calcula multiplicando largo por ancho, en el paralelogramo podemos hacer exactamente lo mismo, multiplicar la base por la altura. Así llegamos a nuestra fórmula. Área del paralelogramo es igual a base por altura. Entonces, la próxima vez que veas un paralelogramo, no pienses que su forma inclinada lo hace difícil. Recuerda que podemos imaginarlo transformándose en un rectángulo. Y recuerda la clave base por altura. Ahora vamos a conocer una nueva figura, el triángulo. A primera vista puede parecer diferente al rectángulo y al paralelogramo, pero calcular su área también es bastante sencillo. Para comenzar, necesitamos identificar dos medidas muy importantes, la base y la altura. En nuestro ejemplo, la base mide 8 centímetros y la altura mide 5 centímetros. Recuerden que la altura debe formar un ángulo de 90 grados con la base. No necesariamente corresponde a uno de los lados inclinados del triángulo.
Ahora viene la pregunta más importante. ¿Por qué tenemos que dividir por 2? Imaginemos que colocamos este triángulo dentro de un rectángulo que tiene exactamente la misma base y la misma altura. Si trazamos una línea desde el vértice hasta la base, podemos observar que el triángulo ocupa la mitad del espacio de ese rectángulo. Por eso, primero calculamos el área como si fuera un rectángulo, multiplicamos base por altura. En nuestro caso hacemos 8 por 5 es igual a 40, pero todavía no hemos terminado porque nuestro triángulo ocupa solamente la mitad. Entonces dividimos esos 40 centímetros cuadrados por 2. 40 dividido por 2 es igual a 20. Y así descubrimos que el área de nuestro triángulo es de 20 centímetros cuadrados. Entonces podemos aprender una nueva fórmula. Área del triángulo es igual a base por altura, dividido por 2. Y quiero que recuerden una idea muy sencilla. El triángulo es la mitad de un rectángulo o de un paralelogramo que tenga la misma base y la misma altura. Así que cuando veas un triángulo, piensa base, altura, multiplico y después divido por 2. Muy bien, ya conocemos cómo calcular el área de nuestras figuras. Ahora vamos a detenernos un momento y comparar todo lo que hemos aprendido. Miremos las 3 figuras que aparecen en la pantalla: el rectángulo, el paralelogramo y el triángulo. Comencemos con el rectángulo. Para calcular su área necesitamos conocer 2 medidas, el largo y el ancho. Simplemente multiplicamos ambas medidas. Entonces recordamos largo por ancho. Ahora pasemos al paralelogramo. Aquí cambia el nombre de las medidas, pero la idea es muy parecida. Necesitamos conocer la base y la altura y las multiplicamos. Es decir, base por altura. Y llegamos al triángulo. Aquí tenemos un pequeño paso adicional. Primero hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos base por altura. Pero como aprendimos anteriormente, el triángulo representa la mitad de un rectángulo o paralelogramo que tenga la misma base y la misma altura. Por eso, después de multiplicar, tenemos que dividir el resultado por 2. Entonces podemos pensar que las 3 figuras tienen algo en común. Todas necesitan que identifiquemos correctamente sus medidas para calcular cuánto espacio ocupan. El rectángulo utiliza largo por ancho. El paralelogramo utiliza base por altura. Y el triángulo utiliza base por altura dividido por 2. Un truco para recordarlo: cuando veas un triángulo, piensa inmediatamente, al final tengo que dividir por 2. Y recuerda también que la altura debe estar correctamente identificada, porque no siempre corresponde al lado inclinado de la figura. Así que ya tenemos nuestras fórmulas listas, pero aprender las fórmulas es solo el primer paso. Lo más importante es saber cuándo y cómo utilizarlas. Durante esta clase aprendimos a observar las figuras, identificar sus medidas, elegir la fórmula correcta y resolver paso a paso. Y ahora quiero que recuerdes algo. Si un ejercicio parece difícil, no te rindas. Primero observa la figura, identifica la base y la altura. Elige la fórmula y avanza paso a paso. La práctica nos ayuda a equivocarnos menos y, sobre todo, a tener cada vez más confianza en lo que podemos hacer. Así que felicitaciones por el trabajo de hoy. Ya sabes calcular el área de rectángulos, paralelogramos y triángulos. Sigue practicando, sigue preguntando y nunca tengas miedo de intentarlo nuevamente. Nos vemos en la próxima clase. Muy buen trabajo y hasta la próxima.